Hola, muy buenas tardes. De nuevo desde Barcelona, son las 5 de la tarde. Me da verdaderamente mucho gusto volverlos a encontrar en esta segunda parte que hablaremos acerca de los investigadores y científicos que han ido escribiendo a través de El hombre eléctrico. Antes que nada, quisiera volver a presentarme para aquellos que se unen solamente hoy o que van a ver en la repetición quién soy. Mi nombre es Linda Ordóñez, con estudios y fundamentos en la arquitectura desde siempre. Soy máster en Feng Shui, en Vastu Shastra, y soy certificada en la ciencia de la biogeometría. Presento en todos estos encuentros antecedentes e informaciones que llevan a comprender el por qué el alineamiento en todos los planos de la naturaleza es tan importante. Es decir, alinear el cuerpo físico en el que vivimos, el templo, como se suele llamar, hacia el plano espiritual, el plano mental y el plano emocional, que es de donde vienen la mayor parte de todos los bloqueos existenciales que se reflejan en la parte física. Quiero hacer un recordatorio sobre todo que hay muchas maneras de llamar a un mismo efecto, a una misma sintomatología. Cuando hablamos de psicología transpersonal, que es con la que llevo a cabo el soporte para la biogeometría, estamos hablando de ir a ver y analizar qué existió en los planos multidimensionales, en el plano o cuerpo mental, en el cuerpo espiritual y en el cuerpo emocional. Estos son cuerpos etéreos. Por lo tanto, la psicología transpersonal va a ocuparse de discernir exactamente en qué punto de esos cuerpos tenemos un bloqueo o tenemos un eventual conflicto con el cuerpo físico. Cuando hablamos de la psicología, digamos, estándar, la que normalmente se ha llevado a cabo por todos los años, están hablando generalmente con la mente solamente y difícilmente se acercan a los planos más espirituales. Entonces hay una pequeña diferencia en ello. Hoy se usa mucho el cuántico. Tengamos en cuenta que es solamente otra manera de llamarlo, pero cuando estamos hablando en los planos multidimensionales, estamos hablando en planos cuánticos. Por lo tanto, ahí se tendría que ir mucho más en profundidad de qué se trata la palabra cuántica. Creo que se está haciendo un exceso de uso en esta palabra para nombrarle de otro modo. Estamos exactamente hablando de planos multidimensionales en los otros cuerpos del ser humano y en los planos universales y cósmicos. Quien ha estudiado cosmología sabe bien a qué me refiero. Más la palabra cuántica hay que tenerla un poco con mucha atención cuando se refieren a estos casos. Ahora bien, esta presentación número 2 va a seguir con otros 3 autores en los cuales se discierne y sobre todo por las presentaciones que ellos tienen, ya sean como investigaciones o con un presupuesto, digamos, científico y obviamente hasta el místico. De eso se trata, que a través de estas presentaciones se analice y se comience a tener el acceso a que no es solamente la espiritualidad etérea como se comprende hoy. Desde siempre ha estado presente, desde siempre han vivido con nosotros en nuestro interior, no sabiendo muchos de dónde provenía, pero se trata de ir a discernir exactamente nuestros orígenes en esos planos espirituales, en esos planos místicos y corroborarlos con lo que hoy la ciencia ya también se ha abierto a ello. Y ahí es donde damos el salto
cuántico exactamente. Así que cuando hablemos de cuántico, sepamos que estamos hablando de la multidimensionalidad del ser humano en el universo y en la cosmología. La referencia de estos autores, ¿a qué nos ayuda? A que demos, digamos, una breve introducción, un breve entendimiento a una introducción de cada uno de los autores para ver en qué punto tenemos el común denominador acerca del ser humano. Cuando queremos estudiar un poco más en profundidad los dogmas, es necesario que vayamos a indagar con el corazón abierto en cada uno de ellos, porque solo así vamos a lograr encontrar el común denominador del cual todos hablan, solo con diferente nombre. Entonces, cuando logramos comprender que todos los dogmas, todas las religiones están hablando de un solo mismo creador, del absoluto, de la inteligencia universal cósmica, o bien el universo, como se suele llamarle hoy, o Dios, para como se llamaba normalmente, estamos hablando de la misma energía. Solo así vamos a lograr tener la unión entre todos. Solo así continuaremos verdaderamente por un camino donde haremos y construiremos esta red que nos une a todos y ya no divide, porque no estamos divididos ni de las demás, ni de los demás dogmas, no estamos divididos ni siquiera de los seres humanos. Se trata por todos los medios comprender en profundidad cuáles son nuestros orígenes, qué es de lo que estamos hechos y a semejanza de qué fuimos hechos. Por lo tanto, la unión en la comprensión de que lo que me hago a mí, se lo estoy haciendo al prójimo y viceversa. Lo que yo creo para mí en mi mundo, irremediablemente va a reflejarse también, si no al 100%, en todo el ambiente en el cual yo me muevo. Entonces, la condición de tener perfectamente claro que todos tenemos la misma energía, solo con diferentes calidades de frecuencia, en diversos niveles de presentación, de acuerdo al nivel de que la conciencia ha logrado. Esto no quiere decir que uno es mejor, otro es menor, absolutamente no. Significa que estamos en diferentes grados de desarrollo o evolución para llegar a esta trascendencia que nos lleva a la ascensión espiritual. Así bien, vamos a comenzar hoy de nuevo con otros autores. Y hoy vamos a hablar de tres especialmente. Y el primero se llama Victor Schauberger. Y él tiene como obra el ensayo de El mago del agua. Prácticamente aquí se examinan ideas sobre el agua, sobre esta fuerza viva de la cual estamos rodeados, ya sea en los mares, ya sea en la lluvia, en nuestro mismo cuerpo, etc. Él tiene prácticamente su enfoque en el agua. Las conexiones entre esta energía natural y la capacidad del ser humano que pueden reflejar la famosa luz divina, que es en la que se deposita nuestro enfoque. Prácticamente todos estos autores, quien menos, quien más, desde el punto de vista científico o desde el punto de vista místico y filosófico, siempre concuerdan que todos tenemos esta luz divina que yace en cada uno de los seres humanos en todos los sentidos. La visión del agua como fuerza vital puede considerarse como un organismo dinámico y se estipula que el agua no es un simple líquido inerte, sino que se trata de un ente vivo y en constante movimiento, capaz de generar y transformar las energías a través de sus flujos espirales. Es decir, nosotros ya como geometría, digamos, de las cuales 2/3 partes es
agua. Constantemente cuando estamos en pensamientos, en actividades, nuestros líquidos interiores, se trate de linfa, de sangre, de las líquido que está en las células y en todos nuestros órganos, se están moviendo como un flujo y constantemente están haciendo cambios. Yo hoy no soy lo mismo de lo que fui ayer porque todos los cambios constantemente están en movimiento. Y mientras que la observación de patrones naturales, o bien la observación de corrientes, por ejemplo, si los vamos a ir a los remolinos en el movimiento de la naturaleza, el agua va a actuar de acuerdo con las leyes orgánicas y vibracionales, reflejando así una inteligencia inherente en la naturaleza. La naturaleza espiritual y energética del agua nutre y transforma. El agua es presentada como la matriz primordial para Víctor de la vida portadora de las energías sutiles y regenerativas que pueden influir en el bienestar de todo ser viviente. A este punto, el agua cuando se ve estructurada, tiene la capacidad de almacenar y transmitir información energética. Dado que el cuerpo humano es mayormente agua, nuestra biología responde a las vibraciones y frecuencias externas que reflejan, haciendo emerger la luz divina en forma de sanación y el equilibrio. Seguramente la mayor parte de ustedes habrán escuchado temas de Masaru Emoto. El agua como organismo dinámico no va a ser un organismo inerte. Y haciendo referencia de nuevo a Masaru Emoto, este japonés famoso que a través de formas geométricas conformó y dio a conocer que nuestros pensamientos, nuestras palabras, y cada vez que mencionamos cualquier cosa, cualquier tema, dependiendo la intención, va a cambiar la geometría de la misma agua. Prácticamente él ponía como experimentación un vaso de agua lleno o un par de vasos. A uno de los vasos se le decían palabras de amor, de te quiero, te espero, palabras que fueran elocuentes, referidos siempre al amor. Y por otro lado estaba otro vaso con otro grupo que hablaba acerca de palabras de odio, de resentimiento, de tristeza, etcétera. Cuando se congelaba esta agua contenida en cada uno de los vasos, y los cortaban en prácticamente pequeñísimas y ligerísimas láminas de hielo, se formaban ciertos tipos de cristales y en ellos las figuras cambiaban de acuerdo, obviamente, a las palabras que le fueron emitidas, que le fueron dichas a cada una de ellas. Por lo tanto, es otra de las confirmaciones que el agua en sí es ya portadora de información. Cuando nosotros hablamos, estamos dando, ya sea en luz o en densidad, una energía. En el momento que somos conscientes de saber lo que estamos conversando con el prójimo, con las personas, vamos a saber que estamos emitiendo una energía positiva, regeneradora, tanto para mi organismo como para aquellos que me están escuchando. Esto fue como breviario, no tengo exactamente todos los detalles de Masaru Emoto, pero sí, con gusto pueden ir a investigar también acerca de él, van a ver que es extensivo en todas sus investigaciones. Ahora bien, ¿por cuánto se refiere al mismo a Victor Schauberger en la simbología de la pureza y la renovación del agua? Ya se dice que en muchas tradiciones el agua ha sido símbolo de purificación y renacimiento. En el ensayo de este autor se refuerza la visión de atribuir cualidades místicas que la convierten en el canal natural de energía divina.
Otro de los ejemplos es que el agua, más bien, la electricidad y el agua tienen una interrelación de llevarse ambas. Cuando vamos a las pirámides, por ejemplo, para que haya tantísima energía en el centro exacto de las pirámides, por debajo hay una corriente de agua. Y en ese punto de corriente de agua era donde existía la transmigración del alma de la persona que se encontraba en ese exacto punto. Por lo tanto, el agua juega un papel muy importante en la transmisión de nuestra energía eléctrica. Por otra parte, en el análisis de la conexión del ser humano con el agua, el mismo ser humano se presenta como la parte integral de la naturaleza. Y de nuevo, repitiendo que somos 2/3 partes de agua, obviamente se subraya que los patrones y las dinámicas del agua van a reflejar en la estructura y funcionamiento preciso de nuestro organismo todo lo que tenemos dentro. El reflejo del orden natural, así como el agua, sigue las leyes orgánicas y armoniosas en el universo y del ser humano. Este mismo posee la capacidad en un sentido energético, si es consciente. Digamos, esto funciona siendo consciente y no siendo consciente. Mas cuando se es consciente, se ejercita perfectamente la energía del creador, la energía armoniosa de la información del universo. Cuando no se es consciente y se habla estando solamente, digamos, anexados a la parte material, es cuando verdaderamente venimos a hacernos daño y hacer daño al medio ambiente. La luz divina interna tiene una sinergia entre la tecnología misma y la sabiduría natural. Los métodos modernos que alteran el flujo natural del agua y por extensión de las energías vitales se extienden en desconexión del ser humano con la sabiduría inherente de la propia naturaleza, por lo que se exhorta y se invita al descubrimiento del propio potencial interno. Este autor hace mucho énfasis e invita siempre a discernir y yendo a investigar un poco más acerca de lo que el agua y la luz o electricidad del ser humano influyen profundamente en nuestro organismo y en nuestro cotidiano. Al comprender y respetar el movimiento natural del agua, el ser humano puede reactivar la propia capacidad del fluir en una manera armónica, despertando en su interior el potencial sagrado o luz divina que le conecta con la esencia del universo. Las reales implicaciones para la salud y la transformación personal, advierte el autor, que el agua va a actuar como un agente sanador sin duda. Expone así también cómo el movimiento natural y vibracional del agua tiene efectos positivos en la salud, indicando también que la armonía de estos flujos energéticos va a favorecer el equilibrio del mismo organismo. No solo la armonía que puede estar en nuestra linfa o en la sangre o en cada una de las células de nuestro organismo, sino que principalmente son los líquidos que se ingieren cotidianamente los que van a ir a influir en la armonía que contengan estos líquidos portadores de nuestra electricidad. Y es aquí donde hago una pausa para, digamos, lograr meditar hasta qué punto un refresco de cola o una bebida alcohólica puede deteriorar hasta la mínima capacidad de un despertar de la energía o fuente creadora en nosotros mismos. La luz divina o electricidad en el ser humano debe ser pura, debe estar detoxificada. Mientras tengamos estos patrones
digamos, del deseo material, esta luz divina no puede emerger completamente porque es como si tuviera una capa en la cual nosotros hemos delimitado nuestros deseos primordiales materiales y no permitimos que la luz que puede encender toda la energía eléctrica en nuestro cuerpo pueda vivir completamente. Por lo tanto, cuando llegamos a la comprensión de todo este tema, está discernir qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir. ¿Realmente el despertar significa hablar de más temas o significa integrar en nosotros un modo de vivir completamente fuera de la normalidad y salir de los patrones establecidos por la sociedad y por un modo de vivir exclusivamente materialista? Ahora bien, una síntesis del ensayo de Víctor Schauberger es que el hombre es un innegable portador de la luz divina y a través del agua, a través de sus líquidos corpóreos, y de nuevo repito, de acuerdo a la detoxificación de contaminantes externos, puedan influir directamente en la posibilidad o menos de encender o apagar esta luz de emisión natural que yace en el ser humano. Posiblemente se trate de una persona muy espiritual, muy elevada, más sin embargo el cuerpo o el templo físico está muy deteriorado por una mala alimentación, el beber cosas que no le hacen bien. El azúcar es uno de los elementos que verdaderamente hacen daño al ser humano y no va a ser completamente la mejor expansión de su propia luz. Ahora bien, lo último es considerado como la más elevada evolución conciencial y espiritual, y para ello, pues todos estamos trabajando en ello, porque verdaderamente no se trata de lo más fácil, visto y considerado que hemos estado acostumbrados por cientos de años a llevar todos el mismo patrón. En resumen, El mago del agua de Víctor Schauberger ofrece la mirada profunda y alternativa sobre el agua como fuerza viva y energética, y al hacerlo extiende la metáfora de que el ser humano, por su composición y la capacidad de alinearse con las leyes naturales, es un portador de una energía sagrada o bien luz divina. Aquí se integran la ciencia, la naturaleza y la espiritualidad, promoviendo una reconsideración de nuestra relación con el entorno y despertando el potencial interno que trasciende lo meramente físico. Vamos ahora a un segundo autor, el cual es de Lubitsch, y El templo en el hombre. Este libro particularmente se menciona muchísimo para biogeometría, porque el cuerpo del ser humano refleja prácticamente la unidad en la cual se puede medir todo, todo. Nuestro arquetipo como figura geométrica, porque eso es lo que somos, refleja exactamente la identidad intrínseca que se encuentra en todas las cosas. Para ello tendríamos que ir a estudiar en otro momento o en otra presentación exactamente a qué se refiere esto. Mas, sin embargo, si nosotros quisiéramos probar, por ejemplo, un aéreo o las máquinas de un aéreo y lo probamos de acuerdo a la resonancia que tenga el ser humano, vamos a individuar si esa máquina es viable y saludable para aquellas personas, para los seres humanos que van a abordar tal nave. Es decir, tomar una huella de nuestra propia sangre, de nuestra propia identidad
es ya tomar una parte de la creación divina, porque estamos hechos exactamente de la fuerza vital. En biogeometría nosotros le llamamos a esto BG3. Ahora bien, en este libro, prácticamente en el templo del hombre, se enfatiza especialmente los aspectos en los que se sugiere de nuevo que es una luz divina. Y en correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, Lubitsch expone un concepto similar al del precedente que hablábamos antes del señor Víctor, donde el cuerpo humano se muestra como un reflejo del universo, el cual se encuentra estructurado según leyes y proporciones sagradas. Este va a ser el común denominador que se han encontrado en todos estos autores, uno a modo científico, otro a modo místico, teológico o filosófico. Solo en este modo podemos lograr comprender que somos un todo y estamos hablando de lo mismo exactamente con diferentes nombres. De Lubitsch establece que en el ser humano, en la forma física, es un templo. Él sí habla propio de un templo. En muchos escritos encontrarán también, por cuanto respecta la referencia al ser humano, algunos le muestran como la geometría similar al creador, pero nadie va a decir de qué está hablando. Cuando hacen referencia también al templo de Dios, el templo es el cuerpo del mismo ser humano que se debe purificar y que se debe preparar para encender la propia luz. ¿Por qué? Porque ya es inherente en nuestra propia constitución. Al considerar el cuerpo físico como un vehículo de energía y que al mismo tiempo se concibe al cuerpo como un templo, es implícito que cada estructura, desde los órganos hasta las células, son un receptáculo de energía eléctrica, la cual debe ser encendida de acuerdo a las propias necesidades. El cuerpo físico siendo eléctrico y la tierra magnética, es siempre necesaria la reconexión. Y aquí viene inmediato el comprender por qué, para tener esta conexión entre el ser humano que es eléctrico y nuestra tierra que es magnética, para tener esta conexión y no vengamos separados, tenemos que tener una especie de, digamos, meditación, una especie de plegaria, una especie de mantras, alguna conexión que nos vengan. Porque físicamente hoy, todo ser humano en el mundo, y esto estarán de acuerdo, la mayor parte de la gente está desconectada de la tierra porque lleva zapatos con goma. Nunca en la vida había sucedido una cosa del género. Es muy difícil encontrar el zapato de cuero, muy difícil. Yo creo que sería más lógico encontrarlo en algún pueblo perdido que todavía hacen el famoso guarache muy delgado de cuero que en las grandes ciudades. Todo zapato, desde el más menos costoso hasta el más elevado, tienen suela de goma. Y esto hace una especie de intercapédine que divide al ser humano a no reconectarse con la tierra. Es una desconexión inconsciente. Ahora bien, en la geometría sagrada y las proporciones divinas se muestra también la importancia de la configuración del mismo cuerpo. El autor detalla que cómo las proporciones y las relaciones geométricas del mismo cuerpo humano no son meramente arbitrarias, sino que responden siempre a los principios universales y cósmicos. Esta geometría es vista como la huella de la luz divina, manifestándose en la simetría y en la misma armonía del organismo. Por cuanto se refiere al simbolismo en la arquitectura del hombre, digamos la propia forma geométrica de la cual estamos hechos, donde la correspondencia entre la estructura humana y los templos de la antigüedad sugieren que el mismo ser humano, al portar tales proporciones,
llevan en sí la forma intrínseca, la impronta de lo divino y también lo eterno. La luz divina en el concepto y la manifestación interior, donde la clara definición de esta misma se encuentra presente en términos simbólicos, siempre posiblemente con otros nombres, pero vamos a hablar siempre de la electricidad del cuerpo. No obstante, de Lubitsch no se expande en términos expresamente dogmáticos. El análisis apunta a que la luz divina ya se manifiesta como energía sutil y luminosa que permea la existencia humana. Y esa luz es interpretada como la luz que ilumina el intelecto, la conciencia y el mismo potencial espiritual. Cada pensamiento, cada intención tiene más o menos una chispa divina. Y cuando hablamos de subir la vibración, es ser conscientes de cada palabra que vamos a comunicar a las personas con las que nos rodeamos o que vamos a escribir. Cuando podemos escuchar música y esto viene a otro nivel subconsciente. Más cuando lo queremos hacer consciente en el plano físico, vamos a estar muy conscientes exactamente de lo que estamos haciendo por lapsos, por ejemplo, de media hora en media hora. Eso es un modo de subir la vibración a nivel consciente y esto nos está dejando y sumando como tarea de trabajo espiritual. Más la subimos, más nos llenamos de luz, más nuestro cuerpo se vuelve más vigoroso. Es ahí donde viene la sanación. Mientras estamos trabajando a nivel espiritual, nuestros cuerpos físicos van a tener un cambio, se van a reforzar, la regeneración celular sucede, pero todo el trabajo debe ser a nivel interior, no es al revés. Cuando se habla en el simbolismo, por ejemplo, del ojo o llamado tercer ojo o la percepción intuitiva como un emblema de iluminación espiritual, esto tiene sus limitantes. Se destaca el simbolismo que frecuentemente es interpretado exactamente como el despertar del tercer ojo. Para ello, cada uno va a tener una cierta intuición personal si ha despertado su tercer ojo o no lo ha despertado. Una señal de ello es cuando comienzan a tener conexión exactamente a todo lo que tocan, a ver más allá de la pared que tenemos, a tener ciertos sueños que son complementarios con los días, o también se pueden ver otras cuestiones. Hay una serie de indicios que el mismo individuo va a ir notando como cambio en todos sus cuerpos, no solamente en el físico. En el físico generalmente es una regeneración celular y la persona va a determinar menos edad, va a haber menos edad de la que normalmente tiene. Para, digamos, hablar de todo esto es representar las propias capacidades de percibir las verdades superiores más allá solamente de la materia. Y entonces, cuando se comienza a recibir todo este tipo de información, procesar la información y actuar de acuerdo a toda esta información, obviamente el camino va a tener otra connotación. La parte material, sí, tendremos que seguir caminando, pero ya no es tan relevante como la parte más espiritual, porque se comprende profundamente que todo comienza en planos multidimensionales y se refleja en este físico. La conexión entre la visión interna y la revelación de la luz refuerza la idea de que la verdadera visión no se limita
exclusivamente a lo físico, sino que implica el proceso de, digamos, el autoconocimiento en el cual el individuo se vuelve consciente de la luz interna y comienza a trabajar en ello para que esta vuelva, porque es una evolución de esta luz. Ya sé que la tengo, voy a trabajar, a estudiar y prepararme en ello para saber cómo puedo encender constantemente la luz para mi beneficio y el beneficio de todos los que me rodean y mi medio ambiente. Esto es el verdadero cometido de todo ser humano, venir a iluminar la tierra con la propia luz. La alquimia interior y la transformación del ser es un proceso también de transmutación espiritual. Lubitsch recurre a la metáfora de la alquimia para descubrir la transformación del ser humano mientras la experiencia de cada vida. La luz divina se entiende como el principio activo que, al ser cultivado, permite la transmutación de la materia, ya sea en el interior y en el exterior, en una energía mucho más elevada y consciente. Así, la implicación en la evolución personal y colectiva depende de ello. La visión invita a considerar que cada individuo, al reconocer y trabajar con su propia estructura sagrada o templo de luz, contribuye no solo a la propia evolución y elevación espiritual, sino que también a la armonización del propio entorno y de la sociedad en la que se mueve. La fusión entre la ciencia, el arte y la espiritualidad es el ensayo en donde se destaca la integración de todos estos conocimientos, donde la anatomía y la geometría del mismo cuerpo humano son interpretadas como manifestaciones de algo sublime y algo divino, algo cósmico divino. En el llamado a la autorrealización, la invitación a los individuos a explorar las propias capacidades es importantísima. Son latentes que, reconociendo el interior de cada ser, residirá la chispa de lo divino, o bien llamado luz divina, que siendo despertada va a conducir obviamente a una mayor comprensión de lo que es esta vida y de sus orígenes, así los estados de conciencia y la conciencia universal. Se encuentra como conclusión acerca de este libro, El templo en el hombre, de Lubitsch, la perspectiva en la que el cuerpo humano es visto no solo como un ente físico, sino como un templo sagrado imbuido en una energía primordial, creadora y divina. Y a través de la comprensión de las proporciones geométricas a las que se refiere, el simbolismo del tercer ojo y el proceso de transformación interna, sugiere que cada humano porta en sí ya la luz divina que debe ser reconocida y desarrollada otra vez. Tal concepción invita a la integración de lo científico y lo espiritual, donde el autoconocimiento, la meditación sobre el mismo templo, ya sea interno como externo, abren el camino hacia la propia realización de una inteligencia superior y la conexión íntima en el orden universal mismo. En la obra de la Hermética, aquí estamos ya con otro libro, se exploran los principios fundamentales del pensamiento hermético. Y en este caso estamos hablando de Hermes Trismegisto. Obviamente esto sí es muy antiguo y trata siempre de la naturaleza y origen de la sabiduría hermética y los textos fundamentales, los que abordan temas sobre naturaleza del cosmos, la divinidad y el papel del ser humano en el universo. Se presenta como un cosmos regido por principios espirituales y energéticos,
en el que todo lo creado está interconectado y emana de una misma fuente divina primordial. Es como si viéramos una conexión a nivel de red, que en cada intersección hay grupos de personas, de individuos que se van uniendo de acuerdo a la propia búsqueda, de acuerdo al propio desarrollo en la tierra, en el mundo o en las vidas, y de ahí poco a poco se vuelven a separar hacia otras. Cuando un grupo ha obtenido toda la información que necesitaba, se puede extrapolar hacia otro grupo que le dará nuevas informaciones. Es así como se pudiera ir desarrollando la conciencia. Se aprende y se separa para ir con otros grupos a seguir elaborando la propia conciencia. En la visión del universo se presentan estos principios espirituales y energéticos en la que todo está creado, como se decía, e interconectado. La correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, así como en los textos herméticos se enfatiza que como es arriba, es abajo, y estableciendo que el ser humano es el reflejo propio del orden cósmico. En las pirámides, por ejemplo, logramos ver que todas las interconexiones entre los posicionamientos de las pirámides corresponden exactamente a una configuración cósmica o configuración estelar. Cada configuración en ciertas zonas de ciertos países donde haya pirámides, siempre los vamos a encontrar en el cielo. Ese es otro ejemplo de esta ley que se está nombrando aquí como es arriba, es abajo. Todo lo que está en la Tierra también lo encontramos en el cosmos. Todo lo que esto sugiere que la estructura interna del hombre, también su cuerpo, su mente, su espíritu, contienen la misma exacta sabiduría y proporciones que rigen el universo. Solo que tenemos pequeñas reglas cuando venimos a cada vida. Tiene que haber un oblío, es decir, un olvido, para volver a reconfigurarnos a una nueva experiencia de vida, absorber las experiencias nuevamente, comprenderlas, descargarlas, asimilarlas, integrarlas y cortar el ciclo de vida para volver a comenzar otro. Entonces, es siempre un bellísimo ciclo el que el ser humano tiene posibilidad de hacer. Dentro de la naturaleza dual del hombre, se reconoce inherente en el ser humano la parte tanto material como la parte espiritual. La parte espiritual se entiende como la manifestación directa de la luz divina, la cual anima y eleva al individuo. El concepto de la luz divina y su manifestación en el hombre, dentro siempre del concepto hermético, la luz divina se describe como una energía primordial siempre y luminosa que emana del Dios creador, el absoluto o el principio supremo o inteligencia divina. Todos son estos los nombres que se le dan a Dios o el creador del universo. Esta luz no solo ilumina el universo, sino que también intrínsecamente habita, obviamente, ya en cada ser humano, y es de lo que nos estamos ocupando como luz divina. Las implicaciones simbólicas y espirituales recaen a su vez que el ser humano no es un ente puramente material, sino que es un ser dotado de esa chispa divina, y tal elemento permite la posibilidad de alcanzar estados elevados de conciencia y una comprensión espiritual al reconocer, estudiar y cultivar tal energía interior. Cuando se habla de estados elevados de conciencia, yo agregaría estados alterados de conciencia.
Y para ellos son aquellos que se logran en estado alfa o cuando vamos a dormir o en un estado de profundísima meditación con un ejercicio al corazón. De esto yo misma lo hago y se entra en un trance sin necesidad de elementos externos que lo puedan propiciar, pero que nos conectan con otras realidades. Por lo tanto, el ser humano sano que busca siempre detoxificar su organismo puede hacerlo naturalmente sin necesidad de ninguna droga. En el pasado solamente los llamados chamanes, los llamados brujos en la zona de México, porque el chamán viene de Siberia, eran los únicos que tenían el permiso de tomar cierto tipo de plantas para esclarecer la mente para solo ciertas preguntas. Desgraciadamente, hoy se está haciendo un uso excesivo y me ha tocado encontrar a personas que he tratado que vienen fuera de un tratamiento, aquí estoy hablando de Europa, excesivo de plantas alucinógenas que los han hecho verdaderamente enfermar. Por lo tanto, yo les pido amablemente que tengan mucha cautela, tienen que estar con gente muy experimentada y verdaderamente que tengan todas, si se le pueden llamar, credenciales para poderlos guiar, porque hay personas que están muy desequilibradas últimamente por tratar de encontrar la vía corta a estos estados alterados de conciencia. Ahora bien, los procesos de conocimiento y transformación interior, siempre hablando de este último autor, en el camino del conocimiento, los escritos herméticos es la invitación a la introspección y estudio de uno mismo como medio para descubrir la propia luz divina interna. El conocimiento o gnosis es visto como un proceso de reconexión con la fuente divina o creadora, donde el individuo redescubre la propia naturaleza sagrada. Las prácticas espirituales y simbólicas se enfatizan con rituales, con meditaciones, a veces con simbolismos que ayudan al ser humano a sintonizar con la energía universal. Y tales procesos de transformación personal vienen entendidos como un despertar de la luz interior, que a la vez permite vivir en armonía en el orden del cosmos. Las implicaciones éticas y existenciales, viene aquí una enorme responsabilidad al ser portadores de la divinidad. Y esto hace pensar seguramente a cualquiera que siga verdaderamente esta información, que al reconocer que cada ser humano posee ya la luz divina, se debe plantear la importantísima responsabilidad ética en el modo de vivir y que pueda reflejar su potencial sagrado en la manera más armoniosa, lo que implica actuar con integridad y tratar al prójimo con integridad, respetando así el propio camino de vida mientras se busca personalmente la verdad y el cultivo de la propia sabiduría. En la co-creación de la realidad, la idea de que el hombre es un microcosmos divino, al reconectarse con su luz interior, influye activamente en la creación y en la transformación de la realidad, no solo propia, sino que en su alrededor está contribuyendo a modificar la realidad altrui. La propia facultad de co-crear se basa principalmente en el reconocimiento de la propia divinidad y en la capacidad de manifestar en armonía y en el mundo cada acto hecho en soledad o en un tumulto, en medio de un tumulto de individuos, van a afectar la propia vida y la del entorno. En conclusión y en síntesis del mensaje hermético, en la integración de lo material y lo espiritual, la hermética presenta una visión del universo en la que la separación de lo físico a lo espiritual es simplemente ilusoria.
El ser humano, en tanto que es un portador de luz divina, integra ambos aspectos y se convierte en un puente entre la materia física y la energía sagrada. Para caminar en armonía, se debe hacer necesariamente maestría en ambos casos. Trabajar solamente en un lado es incompleto, no lleva a la plenitud. Y esto debe ser un proceso siempre integrado. El despertar interior invita a cada individuo a explorar mucho más allá de la propia divinidad, a reconocer la luz interna sin duda, que lo conecta entre él y el cosmos y vive una vida plena en sintonía con los misterios del mismo universo y del orden divino. En síntesis, la hermética expone los fundamentos del pensamiento esotérico y hermético. Así también posiciona al ser humano como un ente dotado, siempre llamado electricidad o luz divina. Esta luz divina, entendida como la esencia sagrada que anima al hombre, lo invita a un viaje de autoconocimiento y de transformación en el que la realización plena alcanza y lo alcanza mediante la integración de su naturaleza espiritual y obviamente material, aprendiendo a transmutar el todo en constante armonía. Y esto último es uno de los puntos más importantes para llegar a la maestría. Cuando logramos transmutar la ira en fuerza vital o el miedo en capacidad de sobrevivencia, se está aprendiendo a manejar la propia fuerza vital o luz divina. Estas son las pequeñas señales en las cuales uno se va a dar cuenta que no se trata solo de resiliencia, sino que se trata de una transmutación inherente al poder del ser humano de transformar los sucesos negativos en positivos y benéficos. Por último, tenemos el campo, el texto, el campo o la búsqueda de la fuerza secreta del universo, y el autor es Lynn McTaggart, y el libro explora la existencia también de un campo de energía. Sin embargo, aquí estamos hablando un poco más cósmico, un poco más cuántico, es un poco más científico, no obstante que va a llegar a la misma conclusión que los anteriores autores. El libro explora la existencia de este campo de energía invisible que interconecta a todos los seres vivos y la materia del propio universo. Se basa en investigaciones de la física cuántica, de la biología y de la propia conciencia humana. Se plantea en este campo conocido como el campo del punto cero o campo cuántico, y es clave para comprender los fenómenos como la telepatía, la curación a distancia y la influencia del pensamiento en la realidad. Como antes mencionaba, cuando hablamos de campos cuánticos, estamos hablando siempre de los campos multidimensionales, solo que la ciencia va a usar obviamente otra terminología, pero estamos hablando de lo mismo. A su vez, resalta aspectos en los que el ser humano es considerado también luz divina o una conexión especial con el campo universal y cósmico. El campo de punto cero, o bien la energía oculta del mismo universo, tiene como descripción el campo de energía omnipresente en la cual todas las partículas subatómicas están en constante interacción. Tal campo no es simplemente un vacío, sino un entramado de información y de energía que conecta todo lo existente. Tomo la ocasión para reconectar aquí la biogeometría. La biogeometría usa un campo de energía que ya existe en todos nuestro alrededor y lo utiliza
a través de herramientas específicas para conectarse a través de la propia herramienta con el ser humano y la energía que se encuentra en el universo. En este caso sería fuerza vital. Por lo tanto, estamos hablando de la misma situación que la biogeometría usa para alinear a las personas o para corregir un terreno, una casa, un hogar, campos electromagnéticos y electromagnetismo en casa, ya sea por entidades discordantes de otra multidimensionalidad, como las líneas de la Tierra. Por lo tanto, la ciencia poco a poco vaya siendo explicada, más el ser humano va a comprender por qué nuestra energía como ser humano es una de las más potentes. Somos el detector de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de desequilibrio más potente que cualquier máquina hasta hoy que haya sido descubierta. La cuestión es que cuando la ciencia habla de puramente lo que ha hecho el hombre, descarta la mayoría de la sabiduría que el ser humano esconde en sus orígenes. En la conexión de la conciencia, los estudios de la física cuántica sugieren que tal campo no solo almacena tal energía, sino que también información. Y esto se puede hablar también por cuanto respecta al ser humano. Implica que la misma conciencia humana puede interactuar en tal campo de energía. De nuevo, es lo que acabo de conversar con ustedes. La biogeometría hace interacción con este tipo de energía porque conocemos los parámetros de dónde la podemos extraer. Es la misma energía que pudiéramos encontrar en un templo sagrado como en un hogar cualquiera, solamente que en los centros de poder son concentraciones de este tipo de energía que causan un beneficio tanto al ser humano como al lugar donde se lleva en los hogares. La conciencia humana como fuerza creativa tiene una interacción entre la mente y la realidad. Y es aquí donde nuestra mente empieza a tener input con la energía que está percibiendo, porque somos, digamos que, una máquina humana, la más maravillosa, porque tenemos la energía creadora dentro de nosotros y logra detectar a nivel neuronal todo este tipo de información ya dentro de sí. Las investigaciones científicas que se analizan en esta obra presentan que el pensamiento y la intención influyen en el mundo físico. Esto es absolutamente ya confirmado. La mente humana actúa como una antena y recibe y emite información del campo punto cero, permitiendo la manifestación de la realidad. Las implicaciones espirituales en este ámbito resuena con las tradiciones más antiguas que ya se han afirmado que donde el ser humano es co-creador de su propia realidad. La capacidad de la mente así para modificar la materia puede interpretarse también como el reflejo de la luz divina interna que permite ejercer la voluntad sobre el propio mundo. La conexión entre los seres humanos y el campo cuántico, sobre la interconexión humana, obviamente, son estudios que muestran que los pensamientos, emociones y las intenciones pueden influir definitivamente entre los seres vivos e incluso a grandes distancias. Aquí es referido más que nada cuando se hace una curación a distancia, el por qué realmente funciona. Cuando yo, por ejemplo, tengo, puede ser el cabello del paciente, de la persona que va a recibir la terapia o la fotografía,
Es lo mismo cuando tengo una fotografía de Google Earth de un terreno a distancia en Uruguay y lo empiezo a corregir a distancia. Por lo tanto, esto ya está confirmado, es ciencia. No son creencias, no es basado en vamos a ver si funciona. Es ciencia y es corroborada que puede ser hecho completamente. El fenómeno, digamos, es similar, hablando siempre de las correcciones a distancia o las sanaciones a distancia, es similar a la idea de una red espiritual que une todas las almas. Cabe mencionar el por qué tales tratamientos realmente pueden funcionar en cualquier ámbito sean aplicadas. El papel del amor y de la empatía es importantísimo. Se expone que los estados emocionales positivos, como el amor y la compasión, generan patrones de ondas coherentes que fortalecen la conexión con el campo y postula que la luz divina dentro del ser humano es la capacidad de generar la armonía siempre a través de la propia conciencia. La sanación energética y el poder del campo cero, cuando se habla en este caso de curación a distancia, pudiera llegar a ser a veces un efecto placebo, pero supera solamente ese campo. Se menciona el porqué de los tratamientos a distancia y, por ejemplo, aquí anexo la radiónica, que puede ser a través, de hecho, de algunas máquinas especializadas, pero las que son manejadas a nivel manual son las que surgen más efecto porque el campo cuántico del ser humano es mucho más receptivo a este tipo de sanaciones. Y variadas investigaciones sobre cómo la simple intención humana puede influir en la sanación física, ya sea propia o de cualquier otra persona, pero generalmente influye principalmente en la propia. Si una persona que normalmente tiene algunos conflictos, digamos, en su físico, algunos dolores, y generalmente él mismo se repite y hace una terapia con ciertas metodologías él mismo, él estará en grado de sanarse y ponerse de nuevo en una integral armonía. El cuerpo como un sistema energético viene planteado donde todos los seres humanos no solamente están hechos de materia, vuelve a la misma reconfiguración que los precedentes, sino que de energía de información. Todo es información. Es llamado el campo cuántico. En el campo cuántico todo es información. Recibimos la información que necesitamos y descargamos de la nube la información que estamos necesitando para un determinado, digamos, situación que debemos dar paso a una solución, ya sea en el conflicto o en la normalidad. Todo es información. Y esto viene descargado a través de la propia luz del ser humano cuando se encuentra más abierto a recibir o menos, dependiendo de qué nivel de apertura de la propia conciencia se encuentre el mismo. Ahora bien, la idea es totalmente compatible con la noción de que cada persona es portadora de la chispa o energía divina que puede ser utilizada para sanar y transformar. El hombre como portador de esta luz divina, en otras palabras, la unidad que está en relación con el universo, trata acerca de lo que le sucede al hombre, le está sucediendo al universo. Lo que está sucediendo en el universo y en la tierra está sucediendo al hombre. Y un ejemplo podemos encontrar en todos los, digamos, inundaciones o problemáticas que están sucediendo en la tierra. El hombre a un cierto nivel en el campo cuántico o en los planos multidimensionales los está también pasando. Últimamente mucha gente tiene un exceso de cansancio físico,
No es solamente a nivel físico, sus otros cuerpos etéreos están también teniendo el mismo efecto de cansancio o, digamos, problemáticas de bloqueos que no pueden reconectarse con su propio ser. Es aquí donde es tan importante trabajar sobre un alineamiento sobre todos estos cuerpos, porque cuando se encuentran centrados todos en uno, enfrentarán cualquier tipo de situación, enfrentaremos cualquier tipo de situación, ya sea en el bien o en el menos bien, obviamente. Mientras el despertar de la conciencia colectiva tenga la conciencia en la conexión del campo cuántico, se abrirá la posibilidad de la transformación colectiva. Es decir, más entendemos, más comprendemos, los individuos se interesan más a comprender cómo trabaja el campo multidimensional o cuántico en general, entenderemos que nosotros mismos podemos llevar a cabo una sanación interior y sí, con ayuda a veces de ciencias como la biogeometría, de un centrado integral en todos los cuerpos. Porque cuando estamos alineados en esos puntos, podemos manejarnos conscientes en que podemos continuar sanándonos a nosotros mismos con la información correcta, con la información que va a hacernos autosuficientes para que sigamos caminando en la vía del desarrollo evolutivo conciencial. Ahora bien, siempre hablando de este texto, El campo, en la búsqueda de la fuerza secreta del universo, se plantea que el universo está compuesto por este campo de energía sutil que va a conectar a todos los seres vivos y que la conciencia humana tiene la capacidad de interactuar continuamente en este campo. El saber y comprender que esta conversación que estamos teniendo, ya sea en directo o en diferida, va a afectar a nivel cuántico en algún lugar, para mí es un grande regalo. ¿Por qué? Porque en el tiempo esto se va a ir expandiendo. Más comprendemos en dónde nos estamos moviendo en el día con día, se va a expandir mucho más la conciencia. Y ya no se trata de que otros nos vengan a ayudar, sino que estamos aprendiendo a caminar por nosotros mismos porque conocemos de dónde viene, conocemos los orígenes y tenemos la conciencia de poder discernir por nosotros mismos y no se nos proporciona el resultado desde afuera, sino que estamos tomando, digamos, los resultados y las soluciones desde nuestro interior. La noción, de nuevo, habiendo recorrido con todos estos autores que ya han escrito, y no solo de la actualidad, acerca de la electricidad inherente al ser humano, ya sea en modo científico como en la parte espiritual y también en la más mística, se reconoce indudablemente que el común denominador es que somos luz divina. Tenemos una chispa que está allí pendiente a ser, digamos, elevada o dejada en un stand-by, en un estado inerte, pero está siempre en espera de nosotros. Lo que puede dejar una puerta abierta a la investigación personal y a la reconexión de la sabiduría divina que yace en cada uno de todos los seres humanos. Mientras el ser humano ha permanecido integrado en los patrones inherentes únicamente de un mundo material y el cuerpo material físico, es inevitable a este punto una necesaria, absoluta actualización y obviamente un trabajo en un alineamiento de todos los cuerpos de la naturaleza,
pues solo si estos están en armonía, al unísono, van de la mano y trabajan todos juntos en un nivel multidimensional o cuántico, será factible el inminente salto cuántico que todos hemos llamado en precedencia ascensión del ser humano. ¿Por qué? Porque todos somos luz divina. Yo los dejo con estos pensamientos, los dejo a que puedan discernir ustedes mismos también y los invito realmente a que busquen más información porque el lograr discernir por sí mismos es la más grande herramienta que podemos tener, caminar con los propios pasos.